Dios sea bendiciendo a los que también no pudieron venir de alguna manera. Dios sea bendiciendo y fortaleciendo sus vidas. Porque yo sé que no es fácil a veces estar fuera de la iglesia del Señor. Porque aquí es donde nos abrigamos, y de alguna manera algunos a lo mejor están enfermos, que Dios tenga misericordia, ¿eh? Y Dios les pueda dar la libertad de poder adorar al Señor, porque yo sé que este es el lugar que Dios nos quiere que estemos aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor, que de alguna manera nosotros venimos a adorar, y como decía el profeta, aunque me mates, yo te seguiré alabando. Amén. Vamos a tener pruebas, dificultades, enfermedades, pero tenemos que sacar fuerzas de flaqueza donde no hay, ¿cierto? Dios dice que Dios da fuerza de donde hay ninguna. Así que démosle, cuando estemos en el culto, hermano, dele toda la energía, hermano, dele todo su amor a Dios, porque Él es digno. Es digno, hermano. Aunque Él no lo lleve al cielo, Él es digno. Dice que ante mí se doblará toda rodilla, y todo hombre, ¿cierto? Todo hombre confesará que Jesucristo es el Señor, porque Él es el Señor, y todos de alguna manera van a dar gloria, hermano, a nuestro Dios, sea en los cielos, sea en el infierno, sea en cualquier lugar. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor, porque Él es digno, hermano. Digno, un Dios justo, un Dios inocente, que dio la vida por nosotros los pecadores, hermanos, que somos inmerecedores a la verdad de la salvación. Gloria a Dios. Vamos a pasar un tema, y este tema que es por título el Evangelio. Amén. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Qué me puede decir usted que es el Evangelio? Si alguien le preguntara qué es lo que profesa usted, algunos diremos, soy evangélico ya. O sea, el Evangelio. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué podemos hablar del Evangelio? ¿Qué significa realmente para cada uno de nosotros? Porque es lo que estamos viviendo, ¿cierto? El Evangelio. No estamos viendo ninguna otra cosa, ni una religión, hermanos, ni una iglesia, ni un departamento, ni una organización en particular, sino estamos viviendo el Evangelio. Y ese Evangelio tiene que ser defendido por cada uno de ustedes. Entonces decía el pastor el otro día, ¿en qué cree usted? Y muchos dicen en lo que creen los hermanos. Pero ¿qué es lo que creen los hermanos? No sé, por lo que cree el pastor. Y al final todos se tiran la pelota, porque no saben en qué están creyendo. Entonces estamos creyendo en un evangelio, y yo creo que cada uno de nosotros sabe el significado del evangelio. Y si no lo sabe, hoy día lo vamos a aclarar un poquito más. ¿Qué es el evangelio para nuestras vidas? Quizás usted lleva muchos años en el evangelio, pero a lo mejor no tiene muy claro en lo que estamos profesando. Esto lo tenemos que saber, hermano, y tenemos que defenderlo, por decirlo así, o explicarlo para toda la gente. Muchos explican lo que es testigo de Jehová, muchos explican qué es el mormonismo, qué es lo que es musulmán, judío. Ellos explican su religión. Y nosotros también tenemos que explicar nuestra religión. Los judíos, ellos presentan lo que ellos conocen. Y nosotros también tenemos que presentar lo que nosotros conocemos. Y para eso nosotros siempre tenemos que andar con Biblia y con conocimiento, hermanos, de lo que estamos profesando. Porque a la finalidad no sé a qué Dios, si nosotros no conocemos el Evangelio, a la verdad no sé qué Dios estás adorando. Amén. Quizás vemos 20 personas, pero cada uno está adorando a un Dios diferente. Y no al Dios santo que la Biblia realmente nos dice. Gloria a Dios, por eso es que vamos a ir por paso
y por título es ¿qué es el Evangelio? Gloria a Dios. Dios nos acompaña, amén. Gloria a Dios, que sea un día bien provechoso para llevar algo a nuestros hogares aprendido, porque es lo que necesitamos aprender de Dios. Quizás no hay pregunta más fundamental que los cristianos, particularmente los evangélicos, podamos hacernos. Recientemente planteé esta pregunta en el muro de Facebook, ¿cierto? O hacemos las preguntas a nuestros discípulos y cada uno tuvo una variedad de respuestas. Y yo lo que le preguntaba a usted, ¿qué significa realmente el Evangelio? Piense un poquito ahí. ¿Qué es lo que es el Evangelio para usted? Piense un poquito, le voy a darle unos segundos para que piense qué es lo que es el Evangelio para usted. Y lo vamos a ir desarrollando qué es realmente lo que es. Gloria a Dios. Amén. Algunos le dijeron que el Evangelio es buenas noticias. Otros dijeron que el Evangelio es amor. Unos más que el Evangelio es Jesús murió por mis pecados. Y aún otros que el Evangelio es Jesús. ¿Les suena familiar eso, cierto? ¿Cierto? O sea, el Evangelio nos dice que es amor. El Evangelio nos dice que Jesús murió por nosotros. Y están buenas las respuestas. No hay problema. Gloria al Señor. Porque una variedad tan amplia de respuestas a una pregunta aparentemente sencilla y ciertamente elemental para la fe cristiana es la pregunta que a muchos les van a hacer. ¿Qué es el Evangelio? En este asunto radica en que entendemos de maneras diversas la misma pregunta. En realidad, todas las respuestas que se recibieron son correctas y reflejan una parte del mensaje evangélico. Sin embargo, cada una de ellas contesta desde diferentes perspectivas. Por ello, proponemos 3 formas de contestar a esta pregunta que nos ayudarán a tener una comprensión más integral del término. De antemano, el Evangelio es una buena noticia. Cuando preguntamos qué es, acerca de cualquier cosa, lo hacemos de 2 maneras distintas. Por lo menos, en primer lugar, podemos estar preguntando qué tipo de cosa es. Y en segundo lugar, podemos estar preguntando cuál es el contenido. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es el Evangelio? Vamos a mostrar un ejemplo. Si yo pregunto ¿qué es un pastel? ¿Qué es un pastel? ¿O una torta? Podría estar preguntando qué tipo de cosa es un pastel. Sabemos que es un alimento. ¿O de qué está compuesto un pastel? Sabemos que de harina, fruta, etc. En este primer punto vamos a tratar de contestar qué tipo de cosa es el Evangelio. La palabra Evangelio, en primer lugar, proviene de un término griego que significa buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio, en primer lugar. Traducido, significa buenas noticias. Así que el Evangelio es un anuncio, ¿ya? El Evangelio es un anuncio, un mensaje, una noticia, de hecho una muy buena noticia. Porque vaya que Dios nos va a sacar del infierno, amén. Así que más que una buena noticia. Esa es la razón por la que no hablamos del Evangelio como un objeto o algo tangible. Se trata de un mensaje del carácter urgente en su naturaleza y divino en su origen. Ese es el tipo de cosa que es el Evangelio. Es una buena noticia. De eso tenemos que tener claro nosotros, que es un mensaje que tenemos que tener en nuestros corazones y sabemos que es una buena noticia.
Quizás para algunos, hermanos, esa noticia los altera, los enoja, les tiran piedra. Imagínense, por esa noticia clavaron a Jesucristo en el madero de la cruz. Como decía el hermano, muchos han tenido que pagar el precio por decir esta noticia. Así que todos vamos para allá. Y de un comienzo podría haberle dicho que el Evangelio o la Biblia que nosotros conocemos, ¿cierto? Un librito, ¿quién me levantó una Biblia? Eso que está ahí, hermano, está escrito de 60 hombres, 80 hombres, si bien me equivoco, que prácticamente dieron la vida por Jesucristo. Cada palabra, hermano, está hecha de sangre prácticamente. Nosotros vemos en un comienzo, hermano, que de un comienzo las personas que creyeron en Jesús o creen en Dios han dado la vida y testimonio por la causa de Cristo. Hombres y mujeres que han caído, hermano, en los circos romanos, ¿cierto? Abuelos, adultos y niños, hermano, han sido devorados por los leones, dando su vida, creyendo en esta palabra. En la Inquisición papal igual. ¿Cuántos millones murieron? Y la herejía para ellos era leer las Escrituras. Antes eran buscados, como decía un predicador, antes eran buscados los cristianos porque leían las Escrituras. Ahora hay que andar buscando a los cristianos para que lean la Escritura. Qué irónico, ¿cierto? Antes los perseguían por leer la Escritura. Ahora hay que perseguirlos para que lean. Es un evangelio en donde hubo realmente mucho sacrificio. ¿Y para qué hablamos del Nuevo Testamento? Donde Jesucristo y los apóstoles, cada uno tuvieron que sufrir, vivir crucificado. De alguna manera Pedro dijo, crucifíqueme al revés, no como mi maestro. O sea, llegar a esos extremos, hermano, de poder dar la vida por Jesucristo es tremendo. Y es por este contenido. O sea, el Evangelio, el contenido, la noticia que hay ahí, hermano, es tremenda. Que tiene que trastornar básicamente nuestras vidas, nuestros corazones. Y no vamos a ser nunca los mismos. Así que el Evangelio, hermanos, sabemos que es Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del mensaje? Sabemos que la Biblia, y toda la Biblia, antes de seguir, hermano, toda la Biblia habla del Señor. Toda la Biblia habla de la salvación. Toda la Biblia, hermano, habla solamente de Jesucristo. Amén. Podemos ver grandes profetas, pero cada uno de ellos dieron testimonio de Dios. Y vaya, que a veces no entendemos qué espíritu poderoso nos llevó a ser tan valientes y tan poderosos, hermano. Hoy en día nosotros, la iglesia de hoy en día está, pero liviana. Está en la libertad, en el libertinaje, digamos. La iglesia de ahora ya no quiere sufrir por Jesucristo. Cada uno busca lo suyo. Hermanos, muchos de alguna manera buscamos la vida, como decía el hermano. Busca la vida, el placer de este lugar. Pero un día dice que la perderán. Más el que la pierde, dice, la va a ganar por Cristo. Y eso, muchas veces, hermano, es por causa de que a veces buscamos más los tesoros del mundo que los tesoros de Jesucristo. Y una de las cosas que el tesoro maravilloso que está en la Biblia es Jesús. Si Jesús no te hace feliz, no hay nada que te pueda hacer feliz.
¿Cuál es la noticia que se nos proclama en el Evangelio? Cuando el apóstol Pablo menciona por primera vez el Evangelio en la carta a los romanos, nos dice que el mensaje proviene de Dios, el Evangelio de Dios en el versículo 1. ¿Y qué es? Romanos 1, 3 al 4. ¿Qué es este mensaje? Estamos viendo qué es el Evangelio. Amén. Para que lo sepan. Explicar. Cada uno de ustedes pueda explicar qué es, hermano, el Evangelio. Romanos 1, 3, 4 es el mensaje, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios, con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Pablo continúa, hermano, describiendo su propio ministerio en términos del Evangelio. Es importante observar que no hay ninguna mención del ser humano en esta descripción. ¿Qué significa el Evangelio? Antes de avanzar un poquito, cuando se trata de dar una síntesis del Evangelio, se trata, hermano, realmente de Jesucristo. El Evangelio no eres tú el centro, hermano, de la iglesia. Así es, Señor. El que es el centro de las Escrituras y de la iglesia es Cristo. Amén. Así es, Señor. Por lo tanto, hay mucha gente, hermano, y muchas iglesias que enfatizan al hombre. Es que Dios hizo esto conmigo, que Dios está haciendo esto conmigo, que Dios está haciéndole esto con la iglesia. No es así. Es el poder de Dios, la salvación de Dios, los méritos de Jesucristo sobre todos nosotros. Si usted tiene una santidad, y si nosotros estamos justos delante del Señor, es por la obra que Jesús hizo en el madero de la cruz, hermano, algo que nosotros no podíamos cumplir. Usted jamás pudo cumplir la ley y nunca la va a poder cumplir, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Amén. Dios dice guardar la ley. No va a poder guardar la ley. Lo que vamos a guardar es la ley de Cristo. Pero ¿cuál era la ley de Cristo? Es que nos amemos unos con otros y vamos a cumplir la ley. A pesar que tenemos diferencias cada uno de nosotros, hermanos, todavía tenemos detalles y a lo mejor hasta grandes errores, pero Dios nos ve justo delante de Dios, limpios, blancos y resplandecientes. Es por eso que vamos a poder entrar al reino de los cielos. Amén. De ninguna otra manera podemos nosotros entrar al reino de los cielos, porque si tuviéramos que, hermano, entrar por nuestros propios méritos, yo creo que no entraría nadie. Nadie, porque nadie cumple la ley de Dios. Oh, cuán agradecidos podemos estar de Dios, Señor, por eso, ¿eh? Que Él está poniendo su vida por la mía, hermanos. Estoy delante a lo mejor del juicio, hermano, y ya me declararon culpable. A usted lo declararon culpable porque usted pecó. Usted ha pecado. Es que yo no soy tan malo. No, usted robó, mintió, cualquier pensamiento, usted ya está bajo el juicio. Y está allí, hermano, delante del juez. Y el juez le dice a usted que tiene que pagar con el infierno. Pero hay alguien que saltó por allá, que se llama Jesús. Le dijo, ¡ey! Yo pago. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Así que no se considere bueno, ni muy bueno ni muy malo, porque a la verdad, aunque sea muy bueno, no va a entrar igual. Porque solamente el Señor nos da ese boleto para entrar. Por eso es que Él es digno de toda gloria, toda honra y toda alabanza. ¿Por qué no estar agradecido de eso? Porque si yo no puedo cumplir, Él lo cumplió. Gracias, Señor. Eso es fascinante. Fascinante para el que medita eso, hermano.
y luego ya está quebrantado orando al Señor, dándole gracias a nuestro Dios. Así que si hay motivo de darle gracias al Señor, es por ahí. Todos los días, hermano, despertar y decir: Señor, gracias por la salvación que nos has otorgado, Señor, a cada uno de nosotros. Después de esto, Pablo continúa describiendo su propio ministerio en términos del Evangelio. Es importante observar que no hay ninguna mención del ser humano en esta descripción, cuando de dar una síntesis del Evangelio se trata. Pablo se enfoca en lo central y nos dice que el Evangelio es acerca de Jesús. Y todavía más, nos dice que es el mensaje de la persona y obra de Jesús, el Hijo de Dios, particularmente en el periodo comprendido entre su nacimiento y su resurrección. Algo similar sucede en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 3, 4, en donde Pablo presenta otro resumen del Evangelio y lo hace en los siguientes términos. Dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una vez más es importante destacar que, aunque en este caso hay una mención del beneficio que el ser humano obtiene de la obra de Cristo, y vamos a ver más abajito, dice: no obstante, el énfasis sigue siendo Jesús. Aquí Pablo enfatiza particularmente la muerte y resurrección de Jesús. Si bien Dios hizo todo esto, hermano, para darle la gloria a Dios, pero resulta que por ello nosotros somos beneficiados también. Amén. Le damos la gloria al Señor por lo que Él hizo, pero nosotros también somos beneficiados. Pero ese no es el tema. El tema es que el Evangelio siempre va a destacar a Jesucristo, el Señor. De manera que la buena noticia, el mensaje que se nos anuncia en el Evangelio, es una persona, Jesús, el Hijo de Dios. A Él anuncia el Evangelio. En el Evangelio se nos anuncia quién es esa persona y qué es lo que ha hecho principalmente en su encarnación, muerte y resurrección. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo vivió, murió y ha sido resucitado? Amén. El que cree que Dios le levantó de los muertos será salvo. Jesús el Señor es la buena noticia. Él es el gran mensaje que proclamamos. Él es el contenido del Evangelio. Ahora vamos a considerar asimismo las palabras de Jesús para describir el reino de Dios. Mateo 13:44. Las palabras de Jesús para describir el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino que Jesús inaugura en las vidas de los hombres por medio del Evangelio es un tesoro. ¿Cuántos opinan que el Evangelio o la vida de Jesús para nosotros es un gran tesoro? Amén. Gloria a Dios. Un tesoro tan valioso, hermanos, tan valioso,
que cuando uno lo ora, hermano, no puede resistirse a quebrantarse por lo que Jesús hizo con nosotros. Es una obra tan grande, tan poderosa. Yo le pregunto a usted, cuando Dios lo salvó, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cuando usted creyó la palabra del Señor? ¿Qué le pasó? Gloria a Dios, nos quebrantamos, ¿cierto? Cada uno sabe su testimonio cuando recibió a Jesucristo, cuando creyó la palabra, principalmente a la salvación. Nos quebrantamos. Porque es algo, hermano, y cuando hablamos de un tesoro, si usted se encontrara un tesoro, hermano, un baúl, lleno de riquezas, coronas de oro, anillos, perlas preciosas, zafiro, un montón de cosas que brille y que esté lleno ese tesoro. Algunos han muerto por eso para ir a buscarlo allá a las profundidades de los mares. Quizás por las islas, por ahí. ¿Cuánta gente, hermano, se mata por eso? Y nosotros nos matamos por buscar el tesoro que es Jesucristo. ¿Perdemos la vida nosotros por Jesucristo? ¿Nos volvimos locos por Jesucristo? ¿Cierto? Y hay veces que hay que ir a buscarlo a la casa. Hermano, para buscar al Señor hay que saber que es un tesoro primero. Y cuando sabemos por medio de las Escrituras y encontramos, hermano, ese tesoro, usted no va a ser el mismo. Nadie va a ser el mismo. Cuando la plenitud de Jesús, hermano, toca el corazón del hombre, hermano, no es el mismo. Así que pongámonos nerviosos, hermano, cuando realmente tomemos esto a lo liviano, hermano, en forma liviana. Pues que cada uno tiene que hacerlo, que eso crezca. Y para eso que eso crezca, hermano, las convicciones. ¿Qué tenemos que hacer para que crezcan las convicciones de Dios en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Alguien que me diga. Alguien que me diga. Buscarlo más. ¿Qué más? Leer la palabra. Leer la palabra, que es importante. Creer. Meterse, ¿cierto? En las Escrituras. Eso te va a fortalecer. Pero si nosotros nos alejamos de esto, obviamente al Señor se va a achicar. Pero entre más nos acercamos a las Escrituras, más vamos a ver a Dios grande. Quizás le voy a ilustrar con esto, hermano. Una vez iba un padre con un hijo y de la manito y le dijo: papá, mira qué chiquitito el avión, qué chiquitito. Y el papá era piloto. Pero qué chiquitito el avión. Eso es que un día el papá lo llevó allá al aeropuerto y le dijo: hijo, cierra los ojos. Y llegó el niñito y ya dijo: ahora abre los ojos. Y estaba al lado del tremendo avión, hermano, tremendo jumbo. Y dijo: ¡oh, qué grande! Y si el niño chico le brillaban los ojos, ¡qué tremendo! Es así cuando tú te acercas a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, lo vas a ver grande. Por medio de la palabra, oración, ayuno, qué sé yo. Usted lo va a ver inmenso y se va a maravillar. Pero cuando usted se empieza a alejar, dejando la oración, dejando la iglesia, dejando el congregarnos, de amarnos, de buscar la palabra del Señor, de estar orando, de estar buscando, sacando cosas del corazón, usted depende de lo que haga de su Dios. Si lo quiere así chiquitito o grande en plenitud en su corazón. Pero Dios es un tesoro grande y maravilloso. Sus riquezas son tremendas. Que ya no vamos a querer, hermanos, los deleites de este mundo. Por eso es que el cristiano y la cristiana sale del pecado porque prueba a Jesucristo, que es lo más delicioso que hay. Cuando usted se enamora,
Cuando usted se enamora, ya no mira para el lado, mira a la persona que a usted le interesa. ¿Cierto? Y así mismo, cuando amamos a Dios, hermano, vamos a buscar el punto que es Jesucristo y lo demás no nos interesa. Por eso que Dios te va a colocar la tentación y Él. La tentación y Él. Escoja usted. O soy yo o sigues en el pecado. Cansado, irritado, de mal humor muchas veces, porque estamos sin Cristo. Por eso que cuando una persona, hermano, tiene las riquezas en Cristo, puede pasar los problemas que tenga, las dificultades que tenga, las enfermedades que tenga, teniendo a Jesucristo es su fortaleza. Ahí está el secreto. Nada más, hermano. Así que aunque nosotros nos reventemos orando por ti, ayunando por ti, hermano, si no te acercas a Dios, no va a pasar nada. Amén. No pequéis, dice la Escritura, no pequéis. ¿Para qué? Para que no te pase algo peor de lo que tienes. No peques, le dijo, y no vuelvas a pecar, para que no te vuelva algo peor. Así que nos conviene acercarnos a Dios, ¿cierto? Amén, porque ese es el tesoro. Él es nuestra medicina, Él es nuestra consolación. Un tesoro tan valioso que vale la pena dejarlo todo para encontrar alegría. Solo en Él. Ese tesoro consiste en Cristo mismo. Él es el premio, Él es el galardón. El Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es una persona, y lo que esa persona ha hecho, Jesús, es el Evangelio. Ahora, ¿qué más es el Evangelio para usted? ¿Qué más es el Evangelio? Perdón de pecados. Salvación. Ya dijimos que hablamos que era una buena noticia, ¿cierto? Y después hablamos que se trata de Jesucristo, el Señor como un tesoro. Y ahora vamos a ver, hermanos, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Usted fue salvo por la salvación, por la palabra del Señor, ¿cierto? Por la palabra del Señor usted fue salvo. Quizás más de alguno ha venido por otros intereses a la iglesia, ¿cierto? Para que Dios mejore el matrimonio. Otros vienen por una enfermedad, otros porque a lo mejor los sacó de la droga, ¿cierto? Venimos por otros intereses, pero no por perdón de Jesucristo o salvación a nuestras vidas. Y tal vez después conoció eso, porque a mí me pasó así, hermano, que yo venía con depresión, enfermedades y un montón de cosas. Yo venía a buscar la ayuda del Señor, pero yo no venía a buscar el perdón y la salvación. No me encontré con eso yo. Después con el tiempo supe que la salvación era más importante que el milagro, ¿cierto? Porque yo puedo estar enfermo, pero enfermo me puedo ir al cielo. Y muchas veces muchos buscan el milagro, la sanidad, pero yo le digo que aunque tenga sanidad, se vaya al infierno igual si usted no conoce la salvación. Puedes recibir el gran milagro en tu vida. Y 10 leprosos fueron limpiados, pero solamente volvió uno. Pero 10 leprosos fueron limpiados. Bueno, y Jesús le dijo, y los otros 9, ¿dónde están? Y Dios le dice a él, le dice, tu fe te ha salvado. No le dijo que tu fe te ha sanado, te ha salvado. O sea, de los 10, uno creyó en el Evangelio de Jesucristo. Y quizás Dios mostró muchas sanidades de la mujer del flujo de sangre, hermano, ¿cierto? Del ciego. Pero ellos fueron salvos. Y Dios les replicaba ahí. Porque estaban creyendo al Evangelio de Jesús. Muchos vienen por intereses a la iglesia.
Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén, y nos muestre que por través del Evangelio nosotros vengamos a este lugar a implorar salvación y perdón de pecados. Por eso que el centro no eres tú, no es tu testimonio. Tu testimonio no vale nada. Quizás lo puedes, hermano, dar, pero tu testimonio no va a salvar. El que va a salvar es el testimonio de Jesucristo. Y si de alguna manera Dios dice en su palabra, ve y cuenta las cosas que ha hecho contigo, pero que realmente lo que Dios hizo conmigo es sacarme del mismo infierno. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Gracias, Señor. Porque Dios me puede sanar, pero igual Dios me va a enviar al infierno. Así que no todo el que me diga Señor, el Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Habiendo dicho lo anterior, la pregunta que resta es, ¿cómo se relaciona ese Evangelio con nosotros? Si el Evangelio es un mensaje que se le anuncia a los seres humanos, ¿qué beneficio obtenemos nosotros en él? Pablo responde en Romanos 1:16. Gloria a Dios. ¿Qué beneficios tenemos nosotros en él? Cuando dice, porque no me avergüenzo, dice, del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Así como el Evangelio es una noticia y su contenido es la persona de Jesús, también es a los seres humanos pecadores el poder de Dios para salvación. Dios nos anuncia en el Evangelio que la obra de Jesús es una obra de redención. ¿Ya? ¿Qué es el Evangelio? Es una obra de redención, de justificación, como dice la palabra del Señor, que a los llamados los justificó, ¿cierto? Los declaró libres, los redimió y los glorificó, ¿cierto? El poder de Dios para salvación. Dios nos anuncia en el Evangelio que la obra de Jesús es una obra de redención, suficiente para cubrir la culpa por nuestros pecados. Trasladamos a su reino y nos transformamos en sus hijos amados. Y eso ocurre cuando creemos al Evangelio. Cuando tú crees al Evangelio, entonces pasas a ser hijo de Dios. Dios se da a sí mismo en el Evangelio a los hombres, en la persona de su Hijo, para venir y salvarnos gratuitamente de todo el mal que merecemos justamente. Amén. ¿Cuántos son inmerecedores de la salvación? Son inmerecedores, hermano. A la verdad no nos merecemos. Todos nacimos aquí y todos pecadores. Desde el más niño hasta el más anciano. Todos pecadores. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron e hicieron toda la humanidad en pecado. Sean niños, sean adultos, sean ancianos. Aquí no hay edad. Todos, hermanos, van a comparecer delante del Señor por el pecado que, lamentablemente, hermanos, por nuestros padres, por decirlo, Adán y Eva, desobedecieron en el Edén, de alguna manera, pecaron, hermanos, y obviamente ellas no eran pecadores, pecaron de una manera terrible. Por eso Dios, hermano, les dio el castigo. Y por ende, nosotros también recibimos el castigo. Sin embargo, el Evangelio nos anuncia que al beneficiarse de la obra salvífica de Cristo,
de Dios en Cristo requiere del instrumento de la fe. Es por ello, que en el versículo 17 de Romanos 1, Pablo dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá, ¿cierto?, por fe. Hermanos, si hay alguna cosa que nosotros tenemos fe, es por la palabra de Dios. Usted no puede decir: no, yo vengo a Cristo porque tengo fe. No es así. La fe crece cuando tú escuchas la palabra de Dios. Amén. Entonces allí, aunque sea muy pequeña, hermanos, esa semilla, por creer en la palabra del Señor, hermanos, comienza a crecer en nuestros corazones. Así que, ¿quiere fe? Lea la palabra. Escuche la palabra. Aliméntese de la palabra. La fe no viene así. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que cuidado con eso de que no, yo creo porque yo tengo tanta fe. Bueno, yo soy sano porque tengo harta fe. No, yo puedo trasladar, hermano. No, sí. La fe no es para eso. La fe es para creer en que Jesucristo me sacó y un día me va a venir a buscar. Esa es la fe. Entonces tenemos que conocer bien ese Evangelio. Tienes que conocer bien tu salvación. Procurar, dice, la salvación con temor y temblor. O sea, a la salvación tenemos que sacarle brillo, como se dice. Tienes que conocer bien el plan de salvación para tu vida. Gloria a Dios. Dios requiere de los hombres que se vuelvan de su pecado y confíen en la persona y obra de Jesús, a fin de que reciban todas las bendiciones que Él ha ganado y que nos son anunciadas en el Evangelio. Qué poderoso es eso, hermano. Es que Dios hizo una obra y Dios te la quiere comunicar solamente a ti, que yo pagué por todo. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Yo pagué por todo eso. Así que camina nomás, levántate. Amén. Cuando los hombres se arrepienten y creen en el Evangelio, el reino de Dios es establecido en sus corazones. Ellos son librados de la ira y del poder del pecado. ¿Cuántos ya han sido libertados del pecado? ¿Cuántos han sido libertados de la ira de Dios? Amén. Todos al creer la palabra del Señor, Dios nos libra, hermanos, de la ira de Dios y del pecado. Y Dios se entrona como Rey y Señor sobre sus vidas. Por eso Marcos describe así la proclamación de Jesús al inicio de su ministerio terrenal. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Dice: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Buena noticia. Se habla de Jesucristo, el Señor, como centro y la salvación. Listo. Ahí tenemos el Evangelio tan resumido. Recep Sproul, hermano, le dijo que el Evangelio es tan sencillo, y él lo explica tan sencillo, el Evangelio. Quizás muchos por ahí tienen unos tremendos estantes de estudio, de libros, hermano, y unas bibliotecas tremendas con pasillos. Cuando el Evangelio es tan simple y sencillo, hermano, de creer. Ni el más tonto se perderá, dice la Escritura.
Porque Dios de lo más necio, de lo más vil, de lo menos sabio, por decirlo, Dios sacará para avergonzar a aquellos sabios entendidos, hermano. Dios de lo necio, de lo vil sacará para que Dios se glorifique. Así que no hay ninguno, hermano, ninguno que crea en Jesucristo sea avergonzado. Gloria a Dios. Tenemos que estar agradecidos de eso. Así que esto no es cuestión, hermano, de que tú seas universitario. Esto no es cosa, hermano, que nunca hemos visitado un colegio. Hermano, eso no te va a frenar cuando tú crees a la palabra de Dios. Moisés era un ser lerdo, tardo, torpe, lento para hablar, las tenía todas. Pero el Señor le dijo: yo soy el que creé la boca y los pensamientos. Así que no hay justificativo para decir: yo no puedo hablar de Cristo. Amén. Porque de fútbol lo sabemos, todos los nombres de todos los jugadores. Y otro lado, las novelas. Ay, usted me va a explicar hasta la Torre 10 que de 1980. Ni nacía usted. Y usted me puede hablar de las novelas y de todos los nombres. O sea, puede hablar usted. Puede comentar. Y su boca no puede estar cerrada, hermano, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Usted no puede dejar de anunciar a ese Cristo que a usted lo salvó. Si a usted lo salvó, hermano, usted también tiene que salvar a los demás. Es una orden. Es un mandato de Dios. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es lo que decía el hermano, que a muchos les va a cobrar la vida, hermano, pregonando la palabra y la salvación de Dios. No andamos por ahí, vamos a andar votando, hermanos, milagros, prodigios y maravillas. No, hermanos. Y prosperidad, no. Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para predicar la salvación. O sea, prácticamente el Hijo de Dios, los cristianos, tienen que ir a salvar las almas que se están perdiendo, hundiendo prácticamente en el mismo infierno. Incluso Dios quiere salvar a algunos de ustedes. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia. La mejor noticia de todas. El Evangelio es la persona y obra, particularmente la encarnación, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar pecadores, librándolos de las consecuencias eternas y del poder del pecado. Jesucristo es el centro de este mensaje. Él es el origen y el fin de esta buena noticia. Es por Él y para su gloria que proclamamos el Evangelio. Y de manera extraordinaria se nos ofrece la maravillosa bendición de conocer a este Jesús. Cuando escuchamos, entendemos y creemos este Evangelio, ahí donde realmente somos hombres agradecidos y damos gracias realmente a Dios por esta noticia que nos concede a nosotros escuchar. Así que tomemos, los hermanos, de esta noticia para salvación y de arrepentimiento de nuestros pecados. Porque para algunos, hermanos, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta generación que están sentados allí. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para tener días de refrigerio, días de consolación, días de abundancia. Cuando, hermanos, estés en tu casa con deseos de correr a la casa de Dios, a alabar y bendecir el nombre del Señor, o un fuego que te va a quemar a decir: yo quiero ir a proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿En qué posición estamos? ¿En qué lugar estás? ¿En la comodidad? ¿En no arrepentirse? Que Dios nos ayude, hermanos,
y nos pueda un día despertar de este letargo, de este sueño lento, hermano, de nuestra carne, que nos cuesta reconocer que por medio de la palabra tenemos salvación. Usted tiene salvación. Recíbala, hermano. Sea temeroso, tembloroso de lo que Jesucristo nos ha dado, porque un día vamos a ir a rendir cuenta y que Dios tenga misericordia con cada uno de nosotros. Hermanos, a lo mejor hasta el predicador va a ir al infierno, hermano, quién sabe. Porque muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, Señor. Así que ni eso nos libra, hermano, ni siquiera estar aquí en el púlpito. Así es, Señor. Sino la palabra del Señor dice que a todo aquel que cree será salvo. Y el que no, será condenado. Amén. Y gracias a Dios que nos está advirtiendo para poder arrepentirnos cada día y salir de nuestra manera de pensar. Que Dios nos bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, Dios. Padre Santo, Dios mío, te rogamos en esta hora, Dios,